Bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Saludos a todos. Estamos en jueves 6 de abril. Vamos a corroborar. Así es, jueves 6 de abril. Y vamos a continuar entonces con la introducción de esta Bhagavad Gita tal como es. Vamos a partir desde el último tema que leímos, que era la recomendación de Krishna para que aquella persona que esté deseosa, interesada de volver a casa. Krishna dice que lo que se requiere es que uno pueda siempre estar pensando en él, de tal forma que al momento de morir, la persona pueda partir, pueda enfrentar ese momento de la muerte, siendo consciente de Krishna, estando espiritualmente despierto, digamos, con una conciencia lúcida, sabiéndose en manos de Krishna, la persona muere. Y Krishna dice, esa persona seguramente, sin duda, viene a mí, dice Krishna. Y leíamos entonces cómo debido a eso, debido a que al momento de morir el estado de conciencia de uno determina su destino siguiente, entonces Krishna dice que por lo tanto siempre piensa en mí, Arjuna. Debes pensar siempre en mí mientras te ocupas en tus diferentes deberes. Y justamente lo último que leíamos es que Prabhupada dice, bueno, en este último parágrafo, Prabhupada el mismo, vamos a partir de ahí mejor, vamos a releer esta última idea, en donde Srila Prabhupada señala de que si bien es verdad, Krishna recomienda a Arjuna que uno siempre piense en Krishna, siempre piense en él. Eso le recomienda a Arjuna, que también esa instrucción la recibimos todos los lectores de la Gita. Al mismo tiempo no es algo impráctico. Y sobre esa cualidad del Bhakti es de la que vamos a empezar hablando hoy. De cómo el Bhakti no busca que el estudiante se vuelva un inútil o que se vuelva un disfuncional, sino que justamente que en la vida práctica, en su propia vida práctica, pueda reflejarse el hecho de que está llevando una vida espiritual. Vamos a leer entonces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhupada entonces escribe lo siguiente. Krishna no le aconseja a Arjuna que simplemente lo recuerde a Dios y abandone sus ocupaciones. No. El Señor no sugiere nada que sea impráctico. En este mundo material uno tiene que trabajar para mantener el cuerpo. En la sociedad humana, todo el mundo tiene que trabajar para mantener su existencia, ya sea obrero, comerciante, administrador o agricultor, o incluso si uno pertenece a la clase más alta y es un hombre de letras, un científico o un teólogo. Por lo tanto, el Señor le dice a Arjuna que no tiene que abandonar su ocupación, pero que mientras esté dedicado a ella debe recordar a Krishna. Esta es una idea muy importante, porque para nosotros que estamos haciendo esta lectura y este estudio en este caso, estudio de la Gita, pero para quienes hacemos un estudio del Bhakti y conducimos nuestra vida con los lineamientos y los parámetros del Bhakti, se puede crear la confusión y el malentendido de que, por un lado, las escrituras, la Gita, habla de las actividades materiales, el desapego de la materia, el desapego de las actividades materiales. Entonces, podría dar la impresión de que la Gita nos está recomendando dejar de hacer cosas. Claro, porque si estoy ocupado en actividades materiales, entonces mi conciencia se contamina. Y uno pudiera llegar a la conclusión de que se me está recomendando que abandone todas mis actividades, mis responsabilidades, mis relaciones, mis deberes,
porque todos ellos son materiales, ¿no? Y esa conclusión, esa interpretación está mal hecha, es una mala conclusión. Y justamente a Arjuna le ocurre eso, Arjuna concluye eso también. Él entiende que se trata de abandonar todas las cosas, pero no es así, como acabamos de leer. Y en su momento también vamos a hablar de ese tema, como el asunto está en seguir ocupándose en aquellas actividades, principalmente en los deberes que uno tenga, seguir ocupándose en los deberes que uno tenga y realizarlos ahora con una conciencia diferente. Obviamente, con el paso del tiempo sí vamos a aprender que hay ciertas cosas, ciertos deberes, ciertos hábitos, ciertas compañías que definitivamente sí son nocivas. Eso lo vamos a ir analizando y aprendiendo conforme vamos avanzando. Incluso antes de que estemos interesados en llevar una vida espiritual, cualquier persona inteligente sabe que vale la pena monitorear su propia vida para no ir imperceptiblemente adquiriendo hábitos, costumbres que me dañan. Como dije, incluso alguien que no participe de la vida devocional. Ahora a nosotros también nos corresponde la misma tarea, monitorear cómo estoy conduciendo mi propia vida. Ok, entonces sí, partiendo de eso, comenzamos con la lectura de hoy. Tenemos que practicar el proceso de recordar siempre al Señor las 24 horas del día, mediante el canto de sus santos nombres y amoldando las actividades de nuestra vida, de forma tal que siempre podamos recordarlo a Él. ¿Cómo es posible hacer eso? Los acharyas dan el siguiente ejemplo. Si una mujer casada está apegado a otro hombre, o si un hombre tiene un apego por una mujer que no es su esposa, entonces dicho apego se debe considerar que es muy fuerte. Aquel que tiene un apego tal siempre está pensando en el ser amado. La mujer casada que piensa en su amante siempre piensa en reunirse con él, incluso mientras desempeña sus quehaceres domésticos. A decir verdad, ella realiza sus labores domésticas aún más cuidadosamente para que su esposo no sospeche de su apego. De forma similar, debemos recordar siempre al amante supremo, Sri Krishna, y al mismo tiempo desempeñar muy bien nuestros deberes materiales. Para ello se requiere de un fuerte sentimiento de amor. Si tenemos un fuerte sentimiento de amor por el Señor Supremo, podremos entonces desempeñar nuestro deber y al mismo tiempo recordarlo a Él. Pero tenemos que cultivar ese sentimiento de amor. Arjuna, por ejemplo, siempre estaba pensando en Krishna. Él era un compañero constante de Krishna y al mismo tiempo era un guerrero. Krishna no le aconsejó que abandonara la pelea y se fuera al bosque a meditar. Cuando el señor Krishna le describe a Arjuna el sistema de yoga, Arjuna dice que no le es posible practicar ese sistema. A ver, aquí va a haber un pequeño giro en el tema. Me voy a detener únicamente para enfatizar ese punto. Prabhupada acaba de describir que no se trata de volvernos irresponsables con nuestros asuntos materiales, sino por el contrario. Acabamos de leerlo. El asunto está en ejecutar nuestros deberes cuidadosamente, incluso nuestros deberes materiales. Conforme vamos estudiando, vamos a ir viendo que hay una diferencia. Prabhupada está hablando aquí de deberes materiales. Y luego si se habla de abandonar los deseos materiales, que ahí estamos hablando de otra cosa. Los deseos materiales sí podemos hacer un esfuerzo por ir estudiándolos y abandonándolos apropiadamente. Pero los deberes, aquello que tiene que ver con mi responsabilidad, no es necesario abandonarlo y no debemos abandonarlo. Sigamos leyendo. Entonces Arjuna dijo lo siguiente. Arjuna uvacha. Yoyam yogas tvaya praktam samyena madhusudanam etasyaham na pashyami chanchala tvat stitim stiram. Abre comillas. Arjuna dijo,
Oh Madhusudana, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. Bhagavad Gita 6.33, 6.33. Pero el Señor dice lo siguiente: Yoginam apisar visham madgatena antaratmanam sradavan bhayate yomam sameyukta tamomatam. Abre comillas. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre mora en mí y piensa en mí y me presta un servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Bhagavad Gita 6.47. Así que aquel que piensa siempre en el Señor Supremo es el yogi más grande de todos, el máximo ñani y el más grande de todos los devotos al mismo tiempo. El Señor le dice además a Arjuna que como kshatriya, como guerrero que es, no puede abandonar la pelea, pero que si Arjuna lucha recordando a Krishna, podrá entonces recordar a Krishna al momento de la muerte. Mas, uno debe estar completamente entregado al amoroso servicio trascendental del Señor. Nosotros en realidad no trabajamos con el cuerpo, sino con la mente y la inteligencia. De manera que si la inteligencia y la mente siempre se dedican a pensar en el Señor Supremo, entonces naturalmente los sentidos también se dedicarán al servicio de Él. De modo superficial, al menos, las actividades de los sentidos siguen siendo las mismas, pero la conciencia cambia. Detengámonos aquí brevemente. De modo superficial, las actividades parecen ser las mismas, pero la conciencia cambia. Eso quiere decir que un devoto, un Vaishnava que ha seguido el método y que está situado, un Vaishnava con madurez en la práctica devocional, sigue atendiendo sus mismos deberes tal como lo haría una persona ordinaria. Y si lo vemos, no podríamos distinguir solamente observando sus actividades externas. Tendríamos que conversar con esa persona para darnos cuenta cómo concibe la vida, pero externamente parece una persona ordinaria. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. La Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor. Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino del Señor. Si la mente se dedica al servicio de Krishna, los sentidos se dedicarán al servicio de Él automáticamente. Ese es el arte y también el secreto de la Bhagavad Gita, la absorción total en el pensamiento acerca de Sri Krishna. Me detengo aquí otra vez. Acabamos de leer Srila Prabhupada diciendo cuál es el arte y el secreto relevante. El arte y el secreto de la Bhagavad Gita es absorber nuestra mente en pensar en Krishna, absorber nuestra mente en Dios. Eso es todo. El detalle es que tenemos tantas contaminaciones y distorsiones y aspiraciones y anhelos distorsionados debido a que nuestros paradigmas están distorsionados, debido a que hay tantos anhelos y aspiraciones y deseos desalineados con el alma espiritual, se vuelve difícil absorber nuestra mente en Dios. Y después de un tiempo podría parecer de que es una utopía. Solamente con que yo absorba mi mente en Dios voy a estar bien. Qué impráctico, ¿no? Volvamos a lo práctico que acabamos de abordar. Qué impráctico. ¿Cómo es eso de que si yo absorbo mi mente y mi inteligencia en Dios, ya está, la vida está hecha? De acuerdo con Prabhupada y con la ciencia devocional, sí. Porque una persona que está absorta en pensar en Dios, y en la Gita vamos a aprender cómo es eso,
Entonces esa persona podrá limpiar tantas cosas de su propia vida, como por ejemplo el odio, el, el rechazo, hablando en términos más contemporáneos, la discriminación. Si es una persona que se ha sentido discriminada, ella misma podrá darse cuenta de que todas estas interacciones materiales, ya sea cuando la discriminación yo la hago hacia alguien o cuando yo la recibo, en fin de cuentas es algo que no está relacionado con el alma, por dar un ejemplo solamente. Y así gradualmente, mediante la absorción de la mente y la inteligencia en Krishna, se pueden purificar esos, esas distorsiones y entonces vivir la vida apropiadamente. Un tema que, como dije, también lo vamos a desarrollar a lo largo del libro. Continuamos leyendo. El hombre moderno ha luchado mucho por llegar a la luna, pero no se ha esforzado mucho por elevarse en lo espiritual. Si uno tiene ante sí unos 50 años de vida, debe ocupar ese corto tiempo en cultivar esta práctica de recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Dicha práctica constituye el proceso devocional. Aquí aparece una cita del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo segundo, texto 23. Sravanam kirtanam Vishnu, smaranam pada sevanam, archanam bandhanam dasyam, sakyam atma nivedanam. Estos 9 procesos, de los cuales el más sencillo es Sravanam, oír la Bhagavad Gita de labios de la persona iluminada, harán que uno dirija el pensamiento hacia el Señor Supremo. Esto llevará a recordar al Señor Supremo y permitirá que al uno abandonar el cuerpo obtenga un cuerpo espiritual, que es justamente el idóneo para asociarse con el Señor Supremo. El Señor dice además, Abhyasa yoga yuktenam chetasananyagaminam paramam purusham divyam yati parthanuchintayam. Abre comillas. Aquel que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él es seguro que llegará a mí. Bhagavad Gita 8.8. Este no es un proceso muy difícil, no obstante, uno debe aprenderlo con una persona experimentada. Tad Villanartam Sagurum Eva Vigachet. Uno debe acudir a una persona que ya haya logrado la práctica. La mente siempre está volando de un lado a otro, pero uno debe practicar el proceso de concentrarla siempre en la forma del Señor Supremo, Sri Krishna, o en el sonido de su nombre. La mente es inquieta por naturaleza, siempre anda de aquí para allá, pero ella puede reposar en la vibración sonora de Krishna. Uno debe meditar entonces en Paramam Purusham y así llegar a él. Los medios y arbitrios para conseguir la comprensión máxima, el máximo logro, se exponen en la Bhagavad Gita y las puertas de ese conocimiento están abiertas a todo el mundo. No se excluye a nadie. Todas las clases de hombres pueden acercarse al Señor Krishna mediante el proceso de pensar en Él, pues a todo el mundo le es posible oír hablar de Él y pensar en Él. El Señor añade en la Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 32 y 33, lo siguiente. Mam hi parta vyapashrityam yapi supapa yonayam striyo vaishyas tata shudras tepiyanti param gatim kimpunar brahmana punyam bhaktaraya shrayastatam anityama sukham lokam imam prapya bhayaswamam.
Así pues, el Señor dice que incluso un comerciante, una mujer baja o un obrero, o incluso los seres humanos que estén en los niveles de vida más baja que existen, pueden llegar al Supremo. No se necesita una inteligencia sumamente desarrollada. Lo cierto es que cualquiera que acepte el principio del Bhakti Yoga y que acepte al Señor Supremo como sumum bonum de la vida, como el objetivo máximo, la meta última, puede acercarse al Señor en el cielo espiritual. Si uno adopta los principios que se enuncian en la Bhagavad Gita, puede hacer que su vida se vuelva perfecta y puede encontrarles una solución permanente a todos los problemas de la vida. Esa es la esencia de toda la Bhagavad Gita. Vamos a detenernos aquí, ya que lo que viene ahora, de aquí en adelante, es la conclusión. Hemos leído, si no estoy mal, estamos llegando a la sesión número 11 aproximadamente de esta introducción. Hemos dedicado bastante tiempo a leer la introducción. Prabhupada va a agregar aquí cuál es la conclusión de toda esa introducción y va a indicar algo muy de lo más relevante en este parágrafo que viene aquí. Me voy a detener para leer a Elisa Sánchez. Saludos, Elisa Sánchez. Muy cierto, el ser humano pone más importancia en guerras, viajes a la luna, que en recordar a la suprema personalidad de Dios. Sí, sí, sin duda. Como decía hace rato, hay distorsiones en nuestra comprensión y llega el momento en el que pensamos que es más importante pelear con los demás. Llega un momento en el que parece que es más importante eh, otras cosas que son externas, en fin de cuentas. Y a veces cosas tan absurdas como hay personas, uno puede llegar a esto, a estar convencido, profundamente convencido, de que si me hago una cirugía ¿qué podría decir? De, de labios, si modifico un poco mis labios, voy a estar pleno, voy a estar feliz. Cosas así, unas distorsiones muy grandes. La persona pone todo su empeño y su fe en que eso es lo que me va a hacer feliz, en que tengo que modificar el color de mis cejas, de mi pelo. Hay personas que se hacen todo tipo de implantes, por ejemplo, implantes de pantorrilla, imaginémonos. Eh, en fin, igual cada persona es libre, ¿no? Y no estamos haciendo aquí un juicio moralista de que alguien es una mala persona por hacer eso. No estamos hablando de un sentido moral, simplemente analizando lo curioso que es que un alma está con sus paradigmas tan desorientados, que está convencida de que modificar sus pantorrillas lo va a dejar pleno. Continuemos entonces. La Prabhupada continúa diciendo: en conclusión, la Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Voy a comentar algo aquí breve. Es muy relevante el hecho de que Prabhupada habla aquí de leer con cuidado. Y esto lo hemos señalado en otras ocasiones. Prabhupada describe que se debe leer con cuidado, que no es lo mismo que decir leer detenidamente. Él pudo haber escrito hay que leer detenidamente o hay que leer lentamente, pero él escogió hablar de cuidadosamente. ¿Por qué? Cuando hablamos de ser cuidadoso, eso trae implícita la idea de que si no somos cuidadosos, podemos dañarnos. Y Prabhupada, hablando en estos términos de ser cuidadoso en la lectura, cuidadoso en la vida espiritual, él habla en esos términos en un par de ocasiones a lo largo de su obra. Y él describe que, hablando sobre este punto en el Bhagavatam, por ejemplo, él describe que si uno tiene, por ejemplo, una navaja de afeitar, con una navaja y con un cuchillo lo mismo, podemos crear un buen resultado. Puedo afeitarme y quedar limpio. Pero si estoy actuando, si estoy afeitándome sin cuidado, a toda prisa, sin prestar atención a lo que estoy haciendo, pues me puedo terminar dañando.
y a nadie le gusta hacerse una herida mientras se afeitan. Por lo menos es un mal momento, es desagradable, es doloroso. Similarmente, con el estudio de la Gita y con el estudio de todo el Bhakti y la puesta en práctica del Bhakti, es necesario proceder cuidadosamente, porque en algunas ocasiones podemos terminar comprendiendo cosas y actuando en consecuencia, actuando de tal manera que me estoy dañando por la falta de atención, por la falta de comprensión. Voy a poner un ejemplo aquí nada más para que el tema no quede tan en el aire. Yo podría, por ejemplo, llegar al punto, al punto de entender que yo debo reprimirme, por ejemplo, mis propios deseos, mis propias tendencias, porque la Gita habla de eliminar los deseos materiales. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces yo podría proceder interpretando mal, podría yo proceder a reprimirme y negarme todo, y negar todo tipo de sentimiento, negar todo tipo de deseos, lo cual me va a conducir a un problema más grande que tener deseos materiales. Es solamente un ejemplo, como dije. Con el paso de la Gita habrá suficiente tiempo para que hablemos y abordemos todos estos temas. Por ahora nos podemos quedar en mente cómo es que Srila Prabhupada, el escritor y el comentarista de este libro, en la conclusión de su introducción nos dice, este libro hay que leerlo con cuidado. Con eso quedémonos de momento, de que no hace falta ni ir a prisa y aparte hay que ir con atención, con cuidado. Seguimos leyendo. Gita Shastram idam punyam yapatet prayata pumam. Si uno sigue las instrucciones de la Bhagavad Gita como es debido, puede librarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Vaya Shokadi Vivarjita. En esta vida uno se liberará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Gita Mahatmya 1. Además, hay una ventaja adicional. Gita Dhyayana Shilasyam Pranayama Parasya Cham. Gita Dhyayana Shilasyam Pranayama Parasya Cham. Naivashanti Hipapanim Purvayam Kritanicham. Abre comillas. Si una persona lee la Bhagavad Gita de un modo muy sincero y con toda seriedad, entonces por la gracia del Señor, las reacciones de sus fechorías pasadas no actuarán sobre ella. Cierra comillas. Una garantía de lo más interesante, bastante interesante. Esto es tomado del Gita Mahatmya número 2. En la última porción de la Bhagavad Gita, en el texto 66 del capítulo 18, el Señor dice en voz muy alta: Sarva dharman parityaya mamekam sharanam brayam ahantam sarva papebhyo mokshayisham masucha. Abre comillas. Abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Cierra comillas. Así pues, el Señor asume toda la responsabilidad de aquel que se entrega a Él y lo protege en todas circunstancias de todas las reacciones de los pecados. Mala nirmochanam pumsam yalasnanam dine dine sakrit gitam ritasnanam samsaramalanashanam. Abre comillas. Uno puede limpiarse diariamente dándose un baño con agua, pero si alguien se da un baño siquiera una vez en la sagrada agua del Ganges de la Bhagavad Gita, para él la suciedad de la vida material se elimina por completo. Cierra comillas. Gita Mahatmya 3. Bastante poético y bonita la descripción, ¿verdad? Gita Sugita Kartavyam Kimanya Shastra Vistarai Yaswayam Padmanat Bhasyam Mukha Padma Vinishritam.
Como la Bhagavad Gita lo habla la Suprema Personalidad de Dios, no es necesario leer ninguna otra escritura védica. Uno solo tiene que oír y leer atenta y regularmente la Bhagavad Gita. En la era actual, la gente está tan absorta en las actividades mundanas que no le es posible leer todas las escrituras védicas. Pero ello no es necesario. Este único libro, la Bhagavad Gita, será suficiente, porque es la esencia de todas las escrituras védicas, y en especial porque lo expone la Suprema Personalidad de Dios. Gita Mahatmya 4. Como se dice, Bharatamrita sarvasvam Vishnu Bhaktrat Vinishritam Gita Gangodakam Pitvam Punarjanman Navidyate. Abre comillas. Aquel que bebe el agua del Ganges logra la salvación. Entonces, ¿qué puede decirse de aquel que bebe el néctar de la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita es el néctar especial del Mahabharata y lo expuso el propio Señor Krishna, el Vishnu original. Cierra comillas. Gita Mahatmya 5. La Bhagavad Gita emana de la boca de la Suprema Personalidad de Dios y el Ganges se dice que emana de los pies del loto del Señor Supremo. Pero al hacer un estudio imparcial podemos apreciar que la Bhagavad Gita es aún más importante que el agua del Ganges. Me detengo aquí un momento. Súper relevante. Prabhupada habla aquí de esta jerarquía y nosotros pudiéramos tener la impresión de que hacer un viaje hasta la India y estar allí en las mismas aguas del Ganges, sin duda sería especial, ¿no? Sin embargo, podríamos considerar que eso es más potente que la lectura de los libros trascendentales. Y de acuerdo con lo que acabamos de leer, y tiene mucho sentido, el yo estudiar sinceramente, seriamente, regularmente esta Bhagavad Gita me regala un beneficio espiritual mucho mayor que trasladarme hasta la India y estar en las mismas aguas del Ganges. Si podemos hacer ambas cosas, mejor, pero la sola lectura de manera seria, dedicada y sincera de este libro nos garantiza todo avance espiritual, toda perfección espiritual. Seguimos leyendo. Sarvo Panishado Gavo Godha Gopalanandanam Partho Vatsa Sudri Bhoktam Dugam Gitamritam Mahat. Abre comillas. Esta Bhagavad Gita, este Gita Upanishad, es la esencia de todos los Upanishads. Es como una vaca. Y el Señor Krishna, quien es famoso como pastorcillo de vacas, la está ordeñando. Arjuna es como un ternero y los eruditos entendidos y devotos puros han de beber la nectárea leche de la Bhagavad Gita. Cierra comillas. Gita Mahatmya 6. Bonita analogía también, ¿no? Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantras Tasya Namaniyani Karma Pyekam Tasya Devasya Seva. Gita Mahatmya 7. En los tiempos actuales, la gente está sumamente ansiosa de tener una sola escritura, un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación. Por consiguiente, Ekam Shastram Devaki Putram Gitam, que haya solo una escritura en común para el mundo entero, la Bhagavad Gita. Eko Devaki Putram Eva, que solo haya un Dios para el mundo entero, Sri Krishna. Eko Mantra Tasyami Namami, y un solo himno, un mantra, una oración, el canto de su nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karmapyakam Tasya Devasya Seva, y que solo haya una ocupación, el prestarle servicio
a la suprema personalidad de Dios. Hemos llegado así al final de la introducción de la Bhagavad Gita tal como es. Aquí aparece una lista de la sucesión discipular. Una sucesión discipular que comienza desde la primera persona, Krishna, y que se va a extender hasta la persona número 32, enumerada aquí, que es el propio comentarista de esta Bhagavad Gita, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y en medio de ellos hay toda una lista cronológica de diferentes grandes Vaishnavas que fueron transmitiendo a sus discípulos, a las próximas generaciones, este conocimiento. Y es así como al pasar de miles de años, la esencia de la Gita sigue mantenida en pie y no se distorsiona en la medida en la que está mantenida dentro de la sucesión discipular. Así como Elisa Sánchez, voy a leer su comentario. Si no se tiene cuidado, se puede distorsionar la interpretación de la Gita. Así es, en relación al cuidado que decíamos. Y para evitar esa distorsión en la Gita, entonces el sistema consiste en acercarse a aprender esta ciencia con todos sus misterios. Vamos a ver que se va hablando también de algunos misterios aquí a lo largo del estudio de la Gita y a lo largo del estudio del Bhakti. Se debe aprender todo ello en compañía de devotos y bajo la guía de los devotos puros, bajo la guía de la sucesión discipular. Eso nos garantiza que podamos estar llevando a cabo la ciencia devocional apropiadamente, siempre y cuando hay ese constante refugio y resguardo en la sucesión discipular. Muy bien, entonces hemos leído aquí esta introducción, en la cual vimos acerca del arte y el secreto de la Gita, que es absorber nuestro pensamiento en Krishna, en Dios. Hemos leído de la importancia de mantener nuestros deberes materiales, no descuidarlos, no abandonarlos, sino con una conciencia trascendental ejecutarlos. Hemos leído de la importancia de ser cuidadosos y hemos leído de esta última glorificación a la Gita en esta parte final de la introducción. Nos vemos entonces el próximo martes. Hare Krishna, feliz noche para todos.